El marco histórico de la Escuela Austriaca de Economía Carl Menchárt y la Escuela Austriaca de Economía I. Los comienzos. Lo que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía comenzó en 1871 cuando Carl Menchárt publicó un delgado volumen con el título Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Se acostumbra a rastrear la influencia que el medio ejerció sobre los logros del genio. A la gente le gusta atribuir las hazañas de un hombre genial, al menos en cierta medida, al funcionamiento de su entorno y al clima de opinión de su época y su país. Independientemente de lo que pueda lograr este método en algunos casos, no hay duda de que es inaplicable con respecto a aquellos austriacos cuyos pensamientos, ideas y doctrinas son importantes para la humanidad. Bernard Bolzano, Gregor Mendel y Sigmund Freud no fueron estimulados por sus familiares, maestros, colegas o amigos. Sus esfuerzos no se encontraron con la simpatía de sus compatriotas contemporáneos y el gobierno de su país. Bolzano y Mendel continuaron su trabajo principal en un entorno que, en lo que respecta a sus campos especiales, podría considerarse un desierto intelectual, y murieron mucho antes de que la gente comenzara a adivinar el valor de sus contribuciones. Se rieron de Freud cuando hizo públicas sus doctrinas en la Asociación Médica de Viena. Se puede decir que la teoría del subjetivismo y el marginalismo que desarrolló Carl Menchárt estaban en el aire. Había sido anunciado por varios precursores. Además, casi al mismo tiempo que Menchárt escribió y publicó su libro, William Stanley Jevons y Leon Walras también escribieron y publicaron libros que exponían el concepto de utilidad marginal. No obstante esto, es cierto que ninguno de sus maestros, amigos o colegas se interesaron por los problemas que entusiasmaban a Menchárt. Cuando, un tiempo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, le conté sobre las reuniones informales pero regulares en las que los economistas más jóvenes de Viena solíamos discutir los problemas de la teoría económica, observó pensativamente, cuando tenía su edad, nadie en Viena se preocupaba por estas cosas. Hasta finales de los años 70 no existía una escuela austriaca. Solo estaba Carl Menchárt. Eugen von Bauer y Friedrich von Wieser nunca estudiaron con Menchárt. Habían terminado sus estudios en la Universidad de Viena antes de que Menchárt comenzara a dar clases como privatdocent. Lo que aprendieron de Menchárt, lo obtuvieron al estudiar los Grundsätze. Cuando regresaron a Austria luego de pasar un tiempo en las universidades alemanas, especialmente en el seminario de Karl Canis en Heidelberg, y publicaron sus primeros libros, fueron nombrados para enseñar economía en las universidades de Innsbruck y Praga, respectivamente. Muy pronto, algunos hombres más jóvenes que habían asistido al seminario de Menchárt y habían estado expuestos a su influencia personal aumentaron el número de autores que contribuyeron a la investigación económica. La gente en el extranjero comenzó a referirse a estos autores como los austriacos. Pero la designación Escuela Austriaca de Economía se usó más tarde, cuando su antagonismo hacia la escuela histórica alemana se hizo público después de la publicación, en 1883, del segundo libro de Menchárt, Untersuchungen über die Messe der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere. 2. La Escuela Austriaca de Economía y las universidades austriacas. El gabinete austriaco en cuyo departamento periodístico Menchárt prestó servicios a principios de los años 70, antes de su nombramiento en 1873 como profesor asistente en la Universidad de Viena, estaba compuesto por miembros del Partido Liberal que defendían las libertades civiles, el gobierno representativo y la igualdad de todos los ciudadanos, la ley, el dinero sano, y el libre comercio. A finales de los años 70, el Partido Liberal fue desalojado por una alianza de la Iglesia, los príncipes y condes de la aristocracia checa y polaca, y los partidos nacionalistas de las diversas nacionalidades eslavas. Esta coalición se oponía a todos los ideales que los liberales habían apoyado. Sin embargo, hasta la desintegración del Imperio de los Habsburgo en 1918, la constitución que los liberales habían inducido al emperador a aceptar en 1867 y las leyes fundamentales que la complementaban se mantuvieron en general válidas. En el clima de libertad que estos estatutos justificaban, Viena se convirtió en el centro de los precursores de nuevas formas de pensar. Desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, Austria fue ajena al esfuerzo intelectual de Europa. Nadie en Viena, y mucho menos en otras partes de los dominios austriacos, se preocupaba por la filosofía, la literatura y la ciencia de Europa occidental. Cuando Leibniz y más tarde David Hume visitaron Viena,
no se encontraron indígenas que estuvieran interesados en su trabajo. Con la excepción de Bolzano, ningún austriaco antes de la segunda mitad del siglo XIX contribuyó en nada a las ciencias filosóficas o históricas. Pero cuando los liberales eliminaron las trabas que habían impedido cualquier esfuerzo intelectual, cuando abolieron la censura y denunciaron el concordato, mentes eminentes comenzaron a converger hacia Viena. Algunos vinieron de Alemania, como el filósofo Franz Brentano y los abogados y filósofos Lorenz Bonestein y Rudolf Böhring, pero la mayoría de ellos provenían de las provincias austriacas, unos pocos eran vieneses. No hubo conformidad entre estos líderes, ni entre sus seguidores. Brentano, el ex dominico, inauguró una línea de pensamiento que finalmente condujo a la fenomenología de Husserl. Mach fue el exponente de una filosofía que dio como resultado el positivismo lógico de Tillich, Carnap y su Círculo de Viena. Breuer, Freud y Adler interpretaron los fenómenos neuróticos de una manera radicalmente diferente de los métodos de Krátevin y Wagner-Jauregg. El Ministerio de Educación y Culto de Austria miró con recelo todos estos esfuerzos. Desde principios de los años 80, el ministro del gabinete y el personal de este departamento fueron seleccionados entre los conservadores y enemigos más fehacientes de todas las ideas e instituciones políticas modernas. No tenían más que desprecio por lo que a sus ojos eran modas extravagantes. Les hubiera gustado impedir que las universidades accedieran a toda esta innovación. Pero el poder de la administración estaba seriamente restringido por tres privilegios que las universidades habían adquirido bajo el impacto de las ideas liberales. Los profesores eran funcionarios públicos y, como todos los demás funcionarios públicos, estaban obligados a obedecer las órdenes emitidas por sus superiores, es decir, el ministro del gabinete y sus asesores. Sin embargo, estos superiores no tenían el derecho de interferir con el contenido de las doctrinas enseñadas en las clases y seminarios. En este sentido, los profesores disfrutaron de la muy comentada libertad académica. Además, el ministro estaba obligado, aunque esta obligación nunca se había expresado de manera inequívoca, a cumplir con el nombramiento de profesores, o, para hablar más precisamente, al sugerir al emperador la designación de un profesor, con las sugerencias formuladas por la facultad correspondiente. Finalmente quedó la institución del Privatdozent. Un doctor que hubiera publicado un libro académico podía pedirle a la facultad que lo admitiera como profesor privado y gratuito de su disciplina. Si la facultad decidía a favor del peticionario, aún se requería el consentimiento del ministro. En la práctica, este consentimiento, antes de los días del régimen de Schuschnigg, siempre se otorgaba. El debidamente admitido Privatdozent no era, en esta capacidad, un funcionario. Incluso si se le otorgó el título de profesor, no recibió ninguna compensación del gobierno. Pocos Privatdozents vivían de sus propios fondos. La mayoría de ellos trabajaba para ganarse la vida. Su derecho a cobrar los honorarios pagados por los estudiantes que asistieron a sus cursos en la mayoría de los casos prácticamente carece de valor. El efecto de este arreglo de asuntos académicos fue que los consejos de profesores gozaban de una autonomía casi ilimitada en la gestión de sus escuelas. Se enseñó economía en las escuelas de Derecho y Ciencias Sociales, Rechts und Staatswissenschaftliche Fakultaten, de las universidades. En la mayoría de estas universidades había 2 cátedras de economía. Si una de las cátedras quedaba vacante, un cuerpo de abogados con la cooperación a lo sumo de un economista, elegía al futuro titular. Así, la decisión recaía en los no economistas. Se puede suponer que estos profesores de derecho fueron guiados por las mejores intenciones. Pero no eran economistas. Tuvieron que elegir entre 2 escuelas de pensamiento opuestas, la escuela austriaca, por una parte, y la escuela histórica supuestamente moderna, como se enseñaba en las universidades del Reich alemán por otra. Incluso si ninguna preposición política y nacionalista hubiera perturbado su juicio, no podían dejar de sospechar de una línea de pensamiento que los profesores de las universidades del Reich alemán específicamente apodaron de austriaca. Nunca antes se originó en Austria un nuevo modo de pensar. Las universidades austriacas habían sido estériles hasta que, después de la Revolución de 1848, se reorganizaron según el modelo de las universidades alemanas. Para las personas que no estaban familiarizadas con la economía, el predicado austriaco, aplicado a una doctrina tenía fuertes connotaciones de los días más oscuros de la Contrarreforma y de Metternich.
Para un intelectual austriaco, nada podría parecer más desastroso que una recaída de su país en la inanidad espiritual de los viejos tiempos. Karl Menckenrich, Husserl y von Bauer obtuvieron sus cátedras en Viena, Praga e Innsbruck antes de que la Methodenstreit comenzara a percibirse en la opinión de los austriacos legos como un conflicto entre la ciencia moderna y el atraso austriacos. Sus colegas no tenían ningún rencor personal contra ellos. Pero siempre que les fue posible, intentaron traer seguidores de la escuela histórica de Alemania a las universidades austriacas. Aquellos a quienes el mundo llamaba los economistas austriacos, eran, en las universidades austriacas, tolerados un poco a regañadientes. 3. La escuela austriaca en la vida intelectual de Austria. Las más distinguidas entre las universidades francesas y alemanas fueron, en la gran época del liberalismo, no meramente instituciones de aprendizaje que proporcionaron a las generaciones crecientes de profesionales la instrucción necesaria para la práctica satisfactoria de sus profesiones. Eran centros de cultura. Algunos de sus maestros eran conocidos y admirados en todo el mundo. A sus cursos asistían no solo los estudiantes regulares que planeaban obtener títulos académicos, sino muchos hombres y mujeres maduros que eran activos en las profesiones, en los negocios o en la política y esperaban de las clases nada más que gratificación intelectual. Dichos forasteros, que no eran estudiantes en un sentido técnico, atestaban, por ejemplo, en París los cursos de Renan, Fustel de Coulanges y Bergson, y en Berlín los de Hegel, Helmholtz, Mommsen y Treitschke. El público educado estaba seriamente interesado en el trabajo de los círculos académicos. La élite leía los libros y las revistas publicadas por los profesores, se unía a sus sociedades docentes y seguía con entusiasmo las discusiones de las reuniones. Algunos de estos aficionados que dedicaron solo horas de ocio a sus estudios se elevaron por encima del nivel de diletantismo. La historia de la ciencia moderna registra los nombres de muchos forasteros tan gloriosos. Es, por ejemplo, un hecho característico que la única contribución notable, aunque no de época, a la economía que se originó en la Alemania del Segundo Reich provino de un concurrido abogado de empresas, Heinrich Ahlhut de Frankfurt, una ciudad que en ese momento su libro fue escrito no tenía universidad. En Viena, también, la asociación cercana de los profesores universitarios con el público culto de la ciudad prevaleció en las últimas décadas del siglo XIX y principios de nuestro siglo. Comenzó a desvanecerse cuando los viejos maestros murieron o se retiraron y hombres de estatura más pequeña consiguieron sus sillas. Este fue el periodo en el que el rango de la Universidad de Viena, así como la eminencia cultural de la ciudad, fue confirmado y ampliado por algunos de los privatdocents. El caso pendiente es el del psicoanálisis. Nunca recibió ningún aliento de ninguna institución oficial, creció y prosperó fuera de la universidad y su única conexión con la jerarquía burocrática del aprendizaje fue el hecho de que Freud era un privatdocent con el título sin sentido de profesor. Había en Viena, como herencia de los años en que los fundadores de la escuela austriaca finalmente habían ganado reconocimiento, un interés vivo en los problemas de la economía. Este interés permitió al escritor actual organizar un seminario privado en los años 20, iniciar la asociación económica y establecer el Instituto Austriaco para la Investigación del Ciclo Comercial, que más tarde cambió su nombre al Instituto Austriaco de Investigación Económica. El Privatseminar no tenía conexión alguna con la universidad ni con ninguna otra institución. 2 veces al mes, un grupo de académicos, entre ellos varios privatdocents, se reunieron en la oficina del presente escritor en la Cámara de Comercio de Austria. La mayoría de los participantes pertenecían al grupo de edad que había comenzado los estudios académicos después del final de la Primera Guerra Mundial. Algunos eran mayores. Estaban unidos por un interés ardiente en todo el campo de las ciencias de la acción humana. En los debates se trataron los problemas de la filosofía, la epistemología, la teoría económica y las diversas ramas de la investigación histórica. El Privatseminar se suspendió cuando, en 1934, el escritor actual fue nombrado presidente de Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales para Graduados en Ginebra, Suiza. Con la excepción de Richard von Stiegel, cuya temprana muerte puso fin a una brillante carrera científica, y Ludwig Bethlen-Gavillon, de quien tendremos más que decir, todos los miembros del Privatseminar encontraron un campo apropiado para la continuación de su trabajo como académicos, autores y profesores fuera de Austria. En el Reino del Espíritu,
Viena desempeñó un papel destacado en los años transcurridos entre el establecimiento del Parlamento a principios de los años 60 y la invasión de los nazis en 1938. La floración se produjo de repente después de siglos de esterilidad y apatía. La decadencia ya había comenzado muchos años antes de que los nazis se entrometieran. En todas las naciones y en todos los periodos de la historia, las hazañas intelectuales fueron obra de unos pocos hombres y solo fueron apreciadas por una pequeña élite. Los muchos miraron estas hazañas con odio y desdén, en el mejor de los casos con indiferencia. En Austria y en Viena la élite era especialmente pequeña, y el odio de las masas y sus líderes especialmente corrosivo. 4. Von Bauwerk y Wieser como miembros del gabinete austríaco. La impopularidad de la economía es el resultado de su análisis de los efectos de los privilegios. Es imposible invalidar la demostración de los economistas de que todos los privilegios perjudican los intereses del resto de la nación o, al menos, de una gran parte de ellos, que los victimizados tolerarán la existencia de tales privilegios solo si se les otorgan privilegios, y que entonces, cuando todo el mundo tiene privilegios, nadie gana, pero todos pierden debido a la caída general resultante en la productividad del trabajo. 3. Sin embargo, las advertencias de los economistas son ignoradas por la codicia de las personas que son plenamente conscientes de su incapacidad para tener éxito en un mercado competitivo sin la ayuda de privilegios especiales. Confían en que obtendrán privilegios más valiosos que otros grupos o que estarán en condiciones de impedir, al menos durante algún tiempo, cualquier otorgamiento de privilegios compensatorios a otros grupos. En su opinión, el economista es simplemente un creador de travesuras que quiere alterar sus planes. Cuando Menciar, von Bauwerk y Wieser comenzaron su carrera científica, no se preocuparon por los problemas de las políticas económicas ni por el rechazo del intervencionismo por parte de la economía clásica. Consideraron que era su vocación poner la teoría económica sobre una base sólida y estaban dispuestos a dedicarse por completo a esta causa. Menciar desaprobó sinceramente las políticas intervencionistas que el gobierno austriaco, como casi todos los gobiernos de la época, habían adoptado. Pero no creía que pudiera contribuir a un retorno a las buenas políticas de ninguna otra manera que exponiendo la buena economía en sus libros y artículos, así como en su enseñanza universitaria. Wieser fue por algún tiempo ministro de Comercio en el gabinete de Austria durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su actividad se vio obstaculizada por los amplios poderes, ya otorgados antes de que Wieser asumiera el cargo, a un funcionario del ministerio, Richard Riedel. Prácticamente solo los asuntos de importancia secundaria se dejaron a la jurisdicción del propio Wieser. Von Bauwerk se unió al personal del Ministerio de Finanzas de Austria en 1890. 2 veces se desempeñó durante un breve periodo como ministro de Finanzas en un gabinete de cuidadores. De 1900 a 1904 fue ministro de Finanzas en el gabinete encabezado por Ernest von Kourbar. Los principios de Bohm en la conducción de esta oficina fueron, el mantenimiento estricto de la paridad del oro legalmente fijada de la moneda y un presupuesto equilibrado sin ninguna ayuda del Banco Central. Un eminente erudito, Ludwig Bethlen Ingabison, planeó publicar un trabajo exhaustivo que analiza la actividad de von Bauwerk en el Ministerio de Finanzas. Desafortunadamente, los nazis mataron al autor y destruyeron su manuscrito. Solo se conservan 2 capítulos, que el autor había publicado antes de la Anschluss, von Bauwerk und die Brasile Zuckerkonvention, y von Bauwerk und die Konvertierung von Obligationen der Einheitlichen Staatsschuld, en Zeitschrift für Nationalökonomie, volumen 7 and 8, 1936 and 1937. Zeitschrift für Nationalökonomie, volumen 7 and 8, 1936 and 1937. Ludwig von Mises II. El conflicto con la escuela histórica alemana. El rechazo alemán de la economía clásica. La hostilidad que las enseñanzas de la teoría económica clásica encontraron en el continente europeo fue causada principalmente por prejuicios políticos. La economía política desarrollada por varias generaciones de pensadores ingleses, expuesta brillantemente por Hume y Adam Smith y perfeccionada por Ricardo, fue el resultado más exquisito de la filosofía de la Ilustración. Era la esencia de la doctrina liberal que buscaba el establecimiento de un gobierno representativo así como la igualdad de todos los individuos bajo la ley. No era sorprendente que fuera rechazado por todos aquellos cuyos privilegios atacaba. Esta propensión a rechazar la economía se fortaleció considerablemente en Alemania por el creciente espíritu del nacionalismo.
El rechazo estrecho de la civilización occidental, filosofía, ciencia, doctrina e instituciones políticas, arte y literatura, que finalmente dio lugar al nazismo, se originó en una detestación apasionada de la economía política británica. Sin embargo, no hay que olvidar que también hubo otros motivos para esta revuelta contra la economía política. Esta nueva rama del conocimiento planteó problemas epistemológicos y filosóficos para los cuales los académicos no encontraron una solución satisfactoria. No pudo integrarse en el sistema tradicional de epistemología y metodología. La tendencia empirista que domina la filosofía occidental sugiere considerar la economía como una ciencia experimental como la física y la biología. La idea misma de que una disciplina que trata con problemas prácticos, como los precios y los salarios, podrían tener un carácter epistemológico diferente al de otras disciplinas que se ocupan de asuntos prácticos, estaba más allá de la comprensión de la época. Pero, por otro lado, solo los positivistas más intolerantes no se dieron cuenta de que los experimentos no podían realizarse en el campo sobre que economía intenta proporcionar el conocimiento. No tenemos que lidiar aquí con el estado de cosas tal como se desarrolló en la era del neopositivismo o hiperpositivismo del siglo XX. Hoy en día, en todo el mundo, pero en primer lugar en los Estados Unidos, numerosos estadísticos están ocupados en institutos dedicados a lo que la gente cree que es la investigación económica, recolectan las cifras proporcionadas por los gobiernos y varias unidades de negocios, las reorganizan, reajustan y reimprimen, calculan promedios y dibujan gráficos. Suponen que están midiendo el comportamiento de la humanidad y que no hay diferencia que valga la pena mencionar entre sus métodos de investigación y los aplicados en los laboratorios de investigación física, química y biológica. Miran con lástima y desprecio a los economistas que, según dicen, como los botánicos de la antigüedad, confían en mucho pensamiento especulativo, en lugar de los experimentos. Y están completamente convencidos de que, gracias a su incansable esfuerzo, un día emergerá un conocimiento final y completo que permitirá a la autoridad de planificación del futuro hacer a todas las personas perfectamente felices. Pero con los economistas de la primera parte del siglo XIX, la errónea interpretación de los fundamentos de las ciencias de la acción humana no llegó tan lejos. Sus intentos de lidiar con los problemas epistemológicos de la economía resultaron, por supuesto, en un completo fracaso. Sin embargo, en retrospectiva, podemos decir que esta frustración fue un paso necesario en el camino que condujo a una solución más satisfactoria del problema. Fue el abortado tratamiento de John Stuart Mill de los métodos de las ciencias morales lo que expuso, sin saberlo, la inutilidad de todos los argumentos presentados a favor de la interpretación empirista de la naturaleza de la economía. Cuando los alemanes comenzaron a estudiar los trabajos de la economía clásica británica, aceptaron sin ningún problema el supuesto de que la teoría económica se deriva de la experiencia. Pero esta simple explicación no pudo satisfacer a quienes no estaban de acuerdo con las conclusiones que, a partir de la doctrina clásica, debían inferirse para la acción política. Muy pronto hicieron preguntas: ¿no es la experiencia de la que los autores británicos derivaron sus teoremas, diferente a la experiencia que habría enfrentado un autor alemán? ¿No es defectuosa la economía británica debido al hecho de que el material de la experiencia de la que se ha extraído fue solo Gran Bretaña y solo la Gran Bretaña de los Yorkes hannoverianos? Después de todo, existe una ciencia económica válida para todos los países, naciones y edades. Es obvio cómo estas tres preguntas fueron respondidas por aquellos que consideraban la economía como una disciplina experimental. Pero tal respuesta fue equivalente a la negación apodíctica de la economía como tal. La escuela histórica habría sido coherente si hubiera rechazado la idea misma de que tal cosa como una ciencia de la economía es posible, y si se hubiera abstenido escrupulosamente de hacer otras afirmaciones que no sean informes sobre lo sucedido en un momento determinado del pasado, en una parte definida de la Tierra. Una anticipación de los efectos que se pueden esperar de un evento definido se puede hacer solo sobre la base de una teoría que reivindica la validez general y no simplemente la validez de lo que sucedió en el pasado en un país definido. La escuela histórica negó enfáticamente que existan teoremas económicos de validez universal. Pero esto no le impidió recomendar o rechazar, en nombre de la ciencia, varias opiniones o medidas diseñadas necesariamente para afectar las condiciones futuras. Existía, por ejemplo, la doctrina clásica sobre los efectos del libre comercio y la protección. Los críticos no se embarcaron en la tarea, desesperada,
de descubrir algunos silogismos falsos en la cadena del razonamiento de Ricardo. Simplemente afirmaron que las soluciones, absolutas, no son concebibles en tales asuntos. Dijeron que hay situaciones históricas en las que los efectos producidos por el libre comercio o la protección difieren de los descritos por la teoría abstracta de los autores de Sillón. Para apoyar su punto de vista se refirieron a varios precedentes históricos. Al hacer esto, dejaron de considerar alegremente que los hechos históricos, al ser siempre el resultado conjunto de la operación de una multitud de factores, no pueden probar ni refutar ningún teorema. Así, la economía en el Segundo Reich alemán, representada por los profesores universitarios nombrados por el gobierno, degeneró en una colección poco sistemática y poco variada de diversos fragmentos de conocimiento tomados de la historia, geografía, tecnología, jurisprudencia y política de partidos, con comentarios despectivos sobre los errores en las abstracciones de la escuela clásica. La mayoría de los profesores, unos con más y otros con menos entusiasmo, hicieron propaganda en sus escritos y en sus cursos a favor de las políticas del gobierno imperial, conservadurismo autoritario, socialpolitik, proteccionismo, armamentismo y nacionalismo agresivo. Sería injusto considerar esta intrusión de la política en el tratamiento de la economía como un fenómeno específicamente alemán. En última instancia, fue causado por la viciosa interpretación epistemológica de la teoría económica, una falla que no se limitó a Alemania. Un segundo factor que hizo que la Alemania del siglo XIX en general y las universidades alemanas en especial fijarse en la economía política británica fue su preocupación por la riqueza y su relación con la filosofía utilitaria. Las definiciones entonces prevalentes de economía política la describían como la ciencia que se ocupa de la producción y distribución de la riqueza. Tal disciplina no podía ser más que despreciable a los ojos de los profesores alemanes. Los profesores se consideraron a sí mismos como personas comprometidas con la abnegación en la búsqueda del conocimiento puro y no, como anfitriones de vulgares codiciosos, cuidando de las posesiones terrenales. La mera mención de cosas tan básicas como la riqueza y el dinero fue un tabú entre las personas que se jactaban de su alta cultura, Bildung. Los profesores de economía podrían preservar su posición en los círculos de sus colegas solo señalando que el tema de sus estudios no era la preocupación principal de los negocios con fines de lucro sino la investigación histórica, por ejemplo, sobre las grandes hazañas de los electores de Brandenburgo y reyes de Prusia. No menos grave era la cuestión del utilitarismo. La filosofía utilitaria no fue tolerada en las universidades alemanas. De los dos destacados utilitaristas alemanes, Ludwig Feuerbach nunca obtuvo ningún trabajo docente, mientras que Rudolf von Grimm fue profesor de Derecho Romano. Todos los malentendidos que durante más de 2000 años se han avanzado contra el hedonismo y el eudemonismo. Los profesores de Staatswissenschaften volvieron a enfurecerse en sus críticas a los economistas británicos. Si nada más hubiera despertado las sospechas de los eruditos alemanes, habrían condenado la economía por la única razón de que Bentham y los molinos habían contribuido a ello. Posteriormente se emplearon argumentos similares para desacreditar el pragmatismo. La frase de William James según la cual el método pragmático apunta a sacar de cada palabra su valor práctico en efectivo, Pragmatism, 1907, p. 53, se citó para caracterizar la mezquindad de la filosofía del dólar. 2. La esterilidad de Alemania en el campo de la economía. Las universidades alemanas pertenecían y eran operadas por los diversos reinos y grandes ducados que formaban el Reich III. Los profesores eran funcionarios públicos y, como tales, tenían que obedecer estrictamente las órdenes y regulaciones emitidas por sus superiores, los burócratas de los ministerios de instrucción pública. Esta total e incondicional subordinación de las universidades y su enseñanza a la supremacía de los gobiernos fue desafiada, en vano, por la opinión pública liberal alemana, cuando en 1837 el rey de Hannover despidió a 7 profesores de la Universidad de Göttingen que protestaron contra la violación de la Constitución por parte del rey. Los gobiernos no prestaron atención a la reacción del público. Continuaron dando de alta a profesores con cuyas doctrinas políticas o religiosas no estaban de acuerdo. Pero después de un tiempo recurrieron a métodos más sutiles y más eficaces para hacer que los profesores sean partidarios leales de la política oficial. Tamizaron escrupulosamente a los candidatos antes de nombrarlos. Solo hombres confiables lograban conseguir cátedra.
Así, la cuestión de la libertad académica retrocedió a un segundo plano. Los profesores, por su propia voluntad, solo enseñaron lo que el gobierno les permitió enseñar. La guerra de 1866 había puesto fin al conflicto constitucional prusiano. El partido del rey, el partido conservador de los Yankars, dirigido por Bismarck, triunfó sobre el partido progresista prusiano que defendía el gobierno parlamentario, y también sobre los grupos democráticos del sur de Alemania. En el nuevo escenario político, primero del Norddeutscher Bund, después de 1871, del Deutsches Reich, no quedaba espacio para las doctrinas extraterrestres del manchesterismo y el laissez-faire. Los vencedores de Königgrätz y Sedan pensaron que no tenían nada que aprender de la nación de comerciantes, los británicos, o de los derrotados franceses. Al estallar la guerra de 1870, uno de los científicos alemanes más eminentes, Emil Dubois-Reymond, se jactó de que la Universidad de Berlín era el guardaespaldas intelectual de la casa de Hohenzollern. Esto no significó mucho para las ciencias naturales, pero tenía un significado muy claro y preciso para las ciencias de la acción humana. Los titulares de las cátedras de Historia y de Staatswissenschaften, es decir, de ciencia política, incluidas todas las cosas relacionadas con la economía y las finanzas, sabían lo que su soberano esperaba de ellos. Y les entregaron lo que querían. Desde 1882 hasta 1907, Friedrich Althaus estuvo en el Ministerio de Instrucción prusiano a cargo de los asuntos universitarios. Gobernó las universidades prusianas como dictador. Como Prusia tenía el mayor número de cátedras pagas, y por lo tanto ofreció el campo más favorable para académicos ambiciosos, los profesores de los otros estados alemanes, incluso los de Austria y Suiza, aspiraron a obtener posiciones en Prusia. Así, Althaus podría, como regla, hacer que ellos también aceptaran virtualmente sus principios y opiniones. En todos los asuntos relacionados con las ciencias sociales y las disciplinas históricas, Althaus confió totalmente en el consejo de su amigo Gustav von Simahle. Simahle tenía un olfato infalible para separar las ovejas de las cabras. En el segundo y tercer cuarto del siglo XIX, algunos profesores alemanes escribieron valiosas contribuciones a la teoría económica. Es cierto que las contribuciones más notables de este periodo, las de Thunen y las de Gaasan, no fueron el trabajo de profesores, sino de hombres que no tenían empleo docente. Sin embargo, los libros de los profesores Hermann Mangold y Canis serán recordados en la historia del pensamiento económico. Pero después de 1866, los hombres que entraron en la carrera académica solo tuvieron desprecio por las abstracciones sin sangre. Publicaron estudios históricos, preferiblemente como los relacionados con las condiciones laborales del pasado reciente. Muchos de ellos estaban firmemente convencidos de que la tarea principal de los economistas era ayudar al pueblo en la guerra de liberación, estaban luchando contra los explotadores, y que los líderes del pueblo enviados por Dios eran las dinastías, especialmente los Hohenzollern. 3. La Methodenstreit en Untersuchungen. Menger rechazó las ideas epistemológicas que subyacían en los escritos de la escuela histórica. Simahle publicó una crítica bastante despectiva de este libro. Menger reaccionó en 1884, con un panfleto, Die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie. Las diversas frases que se generan polémicamente se conocen bajo el nombre de Methodenstreit, la disputa sobre los métodos. La disputa sobre el método contribuyó poco a la aclaración de los problemas en cuestión. Menger estaba demasiado bajo el dominio del empirismo de John Stuart Mill para llevar su propio punto de vista a todas sus consecuencias lógicas. Simahle y sus discípulos, comprometidos a defenderse en una posición insostenible, ni siquiera se dieron cuenta de que se trataba la controversia. El término Methodenstreit es, por supuesto, engañoso. La cuestión no era descubrir el procedimiento más apropiado para el tratamiento de los problemas comúnmente considerados económicos. El asunto en disputa era esencialmente si podría haber una ciencia, distinta de la historia, que tratara aspectos de la acción humana. En primer lugar, existía un radical determinismo materialista, una filosofía casi universalmente aceptada en Alemania en esa época por físicos, químicos y biólogos, aunque nunca se haya formulado de manera expresa y clara. Como estas personas lo veían, las ideas humanas,
la voluntad y las acciones son producidas por eventos físicos y químicos que las ciencias naturales algún día describirán de la misma manera en que hoy describen la aparición de un compuesto químico a partir de la combinación de varios ingredientes. Como el único camino que podría conducir a este logro científico final, abogaron por la experimentación en laboratorios fisiológicos y biológicos. Cimahale y sus discípulos rechazaron apasionadamente esta filosofía, no porque fueran conscientes de sus deficiencias, sino porque era incompatible con los principios religiosos del gobierno prusiano. En la práctica lo preferían a una doctrina que difería muy poco del positivismo de Comte, que por supuesto, despreciaron públicamente a causa de su ateísmo y de su origen francés. De hecho, el positivismo, interpretado sensiblemente, debe resultar en un determinismo materialista. Pero la mayoría de los seguidores de Comte no fueron abiertos en este sentido. Sus discusiones no siempre excluyeron la conclusión de que las leyes de la física social, sociología, cuyo establecimiento era, en su opinión, el objetivo más alto de la ciencia, podían descubrirse mediante lo que denominaron un método más científico de tratar el material reunido por los procedimientos tradicionales de los historiadores. Esta fue la posición que Cimahale abrazó con respecto a la economía. Una y otra vez culpó a los economistas por haber hecho inferencias prematuramente a partir de un material cuantitativamente insuficiente. Lo que, en su opinión, era necesario para sustituir una ciencia realista de la economía por las generalizaciones apresuradas de los economistas británicos de Sillon, eran más estadísticas, más historia y más recopilación de material. De los resultados de dicha investigación, los economistas del futuro, sostuvo, algún día desarrollarían nuevas ideas por inducción. Cimahale estaba tan confundido que no pudo ver la incompatibilidad de su propia doctrina epistemológica y el rechazo del ataque del positivismo a la historia. No se dio cuenta del abismo que separaba sus puntos de vista de los filósofos alemanes que demolieron las ideas del positivismo sobre el uso y el tratamiento de la historia, primero Dilthey, y luego Windelband, Rickard y Max Weber. En el mismo artículo en el que censuró los Grundsätze de Menciar, repasó también el primer libro importante de Dilthey, Zur Einleitung in die Geisteswissenschaften. Pero no comprendió el hecho de que el tenor de la doctrina de Dilthey era la aniquilación de la tesis fundamental de su propia epistemología, es decir, que algunas leyes del desarrollo social podían ser destiladas de la experiencia histórica. 4. Los aspectos políticos de la Methodenstreit. La filosofía británica del libre comercio triunfó en el siglo XIX en los países de Europa Occidental y Central. Demolió la ideología inestable del estado de bienestar autoritario, Landesfürstlicher Wohlfahrtsstaat, que había guiado las políticas de los principados alemanes en el siglo XVIII. Incluso Prusia se volvió temporalmente hacia el liberalismo. Los puntos culminantes de su periodo de libre comercio fueron los aranceles aduaneros de la Zollverein de 1865 y el Código de Comercio de 1869, Zollverordnung, para el territorio del Norddeutscher Bund, más tarde el Deutsches Reich. Pero muy pronto el gobierno de Bismarck comenzó a inaugurar su Sozialpolitik, el sistema de medidas intervencionistas, como la legislación laboral, la seguridad social, las actitudes a favor de los sindicatos, los impuestos progresivos, los aranceles de protección, los cárteles y el dumping. 4. Si uno trata de refutar la crítica devastadora de la economía contra la idoneidad de todos estos esquemas intervencionistas, se ve obligado a negar la existencia misma, por no mencionar las afirmaciones epistemológicas, de una ciencia de la economía y también de la praxeología. Esto es lo que todos los defensores del autoritarismo, de la omnipotencia del gobierno y de las políticas de bienestar siempre han hecho. Culpan a la economía por ser abstracta y abogan por un modo más visualizable, anschaulich, para lidiar con los problemas en cuestión. Enfatizan que los asuntos en este campo son demasiado complicados para ser descritos en fórmulas y teoremas. Afirman que las diversas naciones y razas son tan diferentes entre sí que sus acciones no pueden ser comprendidas por una teoría uniforme. Hay tantas teorías económicas requeridas como naciones y razas. Otros agregan que incluso dentro de la misma nación o raza, la acción económica es diferente en varias épocas de la historia. Estas y otras objeciones similares, a menudo incompatibles entre sí, son promovidas para desacreditar a la economía como tal. De hecho, la economía desapareció por completo de las universidades del Imperio Alemán. Hubo un epígono solitario de economía clásica en la Universidad de Bonn, Heinrich Ditzal, quien,
sin embargo, nunca entendió lo que significaba la teoría del valor subjetivo. En todas las demás universidades, los profesores estaban ansiosos por ridiculizar la economía y a los economistas. No vale la pena detenerse en las cosas que se pasaron como sustituto de la economía en Berlín, Múnich y otras universidades del Reich. A nadie le importa hoy todo lo que Gustav von Simaale, Adolf Wagner, Lujo Brentano y sus numerosos adeptos escribieron en sus voluminosos libros y revistas. El significado político del trabajo de la escuela histórica consistió en el hecho de hacer que Alemania fuera segura para las ideas, cuya aceptación hizo popular entre el pueblo alemán todas aquellas políticas desastrosas que resultaron en las grandes catástrofes. El agresivo imperialismo que terminó 2 veces en guerra y derrota, la inflación ilimitada de los primeros años 20, los Hanswirtschaft y todos los horrores del régimen nazi fueron logros de políticos que actuaron como habían sido enseñados por los campeones de la escuela histórica. Esmoller y sus amigos y discípulos defendieron lo que se ha llamado socialismo de Estado, es decir, un sistema de socialismo, planificación, en el que la alta dirección estaría en manos la aristocracia de los Junkers. Fue este tipo de socialismo al que apuntaban Bismarck y sus sucesores. La tímida oposición que encontraron por parte de un pequeño grupo de empresarios fue insignificante, no tanto por el hecho de que estos oponentes eran pocos, sino porque sus esfuerzos carecían de todo respaldo ideológico. Ya no quedaban pensadores liberales en Alemania. La única resistencia que se ofreció al partido del socialismo de Estado provino del partido marxista de los socialdemócratas. Al igual que los socialistas de Simaale, los socialistas de Cátedra, Kathedersozialisten, los marxistas abogaban por el socialismo. La única diferencia entre los dos grupos estaba en la elección de la gente que debería operar la Junta de Planificación Suprema, los Junkers, los profesores y la burocracia Hohenzollern de Prasia, o los oficiales del Partido Socialdemócrata y sus sindicatos afiliados. Así, los únicos adversarios serios contra los cuales tuvo que luchar la escuela de Simaale en Alemania fueron los marxistas. En esta controversia estos últimos muy pronto consiguieron la ventaja. Porque al menos tenían un cuerpo de doctrina, por muy defectuosa y contradictoria que fuera, mientras que las enseñanzas de la escuela histórica eran más bien la negación de cualquier teoría. En busca de un mínimo de apoyo teórico, la escuela de Simaale paso a paso comenzó a tomar prestado el fondo espiritual de los marxistas. Finalmente, el propio Simaale respaldó en gran medida la doctrina marxista de la lucha clases y de la impregnación ideológica del pensamiento por parte de la clase de los pensadores. Uno de sus amigos y colegas profesores, Wilhelm Lexis, desarrolló una teoría del interés que Engels caracterizó como una paráfrasis de la teoría marxista de la explotación 5. Fue un efecto de los escritos de los campeones de la Socialpolitik que el epíteto burgués, bürgerlich, adquirió en el idioma alemán una connotación oprobiosa. La aplastante derrota en la Primera Guerra Mundial destruyó el prestigio de los príncipes, aristócratas y burócratas alemanes. Los adeptos de la escuela histórica y la Socialpolitik transfirieron su lealtad a varios grupos disidentes, de los cuales surgió el Partido Nacionalista Socialista de los Trabajadores de Alemania, los nazis. La línea recta que conduce desde el trabajo de la escuela histórica al nazismo no puede mostrarse al esbozar la evolución de uno de los fundadores de la escuela. Porque los protagonistas de la era Methodenstreit habían terminado el curso de sus vidas antes de la derrota de 1918 y el ascenso de Hitler. Pero la vida de la figura más sobresaliente entre la segunda generación de la escuela ilustra todas las fases de la economía universitaria alemana en el periodo que va de Bismarck hasta Hitler. Werner Saambart fue, con mucho, el más dotado de los estudiantes de Simaale. Tenía solo 25 años cuando su maestro, en el momento más crítico de la Methodenstreit, le encomendó la tarea de revisar y aniquilar el libro de Wieser, Der Natürliche Wert. El fiel discípulo condenó el libro como totalmente errado. 20 años más tarde, Saambart se jactó de haber dedicado buena parte de su vida a luchar por Marx. 7 Cuando estalló la guerra en 1914, Saambart publicó un libro, Handler und Helden, Mercaderes y Héroes. 8 Allí, en un lenguaje tosco y grosero rechazó todo lo británico o anglosajón, pero sobre todo la filosofía y la economía británicas, como la manifestación de una mentalidad de revendedor. Después de la guerra, Saambart revisó su libro sobre el socialismo. Antes de la guerra se había publicado en 9 ediciones.
9. Mientras que las ediciones anteriores a la guerra habían elogiado al marxismo, la 10ª edición lo atacó fanáticamente, especialmente por su carácter proletario y su falta de patriotismo y nacionalismo. Años más tarde, Saambard trató de revivir el Methodenstreit en un volumen lleno de invectivas contra economistas cuyo pensamiento era incapaz de comprender 10. Luego, cuando los nazis tomaron el poder, coronó una carrera literaria de 45 años con un libro sobre el socialismo alemán. La idea guía de este trabajo fue que el Führer recibe sus órdenes de Dios, el Führer supremo del universo, y que el Führertum es una revelación permanente. Tal fue el progreso de la economía académica alemana, de la glorificación de los electores y reyes Hohenzollern decimale hasta la canonización de Adolf Hitler por parte de Saambard. 5. El liberalismo de los economistas austriacos. Platón soñaba con el tirano benévolo que confiaría al sabio filósofo el poder de establecer el sistema social perfecto. La Ilustración no puso sus esperanzas en el surgimiento más o menos accidental de gobernantes bien intencionados y sabios providentes. Su optimismo con respecto al futuro de la humanidad se basó en la doble fe de la bondad del hombre y en su mente racional. En el pasado, una minoría de villanos, reyes deshonestos, sacerdotes sacrílegos, nobles corruptos, podían hacer travesuras. Pero ahora, según la doctrina de la Ilustración, como el hombre se ha dado cuenta del poder de su razón, ya no se debe temer una recaída en la oscuridad y en las fallas de épocas pasadas. Cada nueva generación agregará algo al bien logrado por sus ancestros. Así, la humanidad está en vísperas de un avance continuo hacia condiciones más satisfactorias. Progresar constantemente es la naturaleza del hombre. Es inútil quejarse de la supuesta felicidad perdida de una fabulosa edad de oro. El estado ideal de la sociedad está ante nosotros, no detrás de nosotros. La mayoría de los políticos liberales, progresistas y democráticos del siglo XIX que defendían el gobierno representativo y el sufragio universal se guiaban por una confianza firme en la infalibilidad de la mente racional del hombre común. A sus ojos las mayorías no podían errar. Las ideas que se originaron en el pueblo y fueron aprobadas por los votantes no pudieron sino ser beneficiosas para la comunidad. Es importante darse cuenta de que los argumentos presentados a favor del gobierno representativo por el pequeño grupo de filósofos liberales eran bastante diferentes y no implicaban ninguna referencia a una supuesta infalibilidad de las mayorías. Hume había señalado que el gobierno siempre se basa en la opinión. A la larga, la opinión de los muchos siempre gana. Un gobierno que no es apoyado por la opinión de la mayoría debe perder su poder, tarde o temprano, si no renuncia, es derrocado violentamente por muchos. Los pueblos eventualmente tienen el poder de poner al mando a los hombres que están preparados para gobernar de acuerdo con los principios que la mayoría considera adecuados. A la larga, no existe tal cosa como un gobierno impopular que mantiene un sistema que la multitud condena como injusto. El fundamento del gobierno representativo no es que las mayorías sean infalibles como Dios. Es la intención de lograr, mediante métodos pacíficos, el ajuste en última instancia inevitable del sistema político y de los hombres que operan su mecanismo de dirección a la ideología de la mayoría. Los horrores de la revolución y la guerra civil pueden evitarse si un gobierno desagradable puede ser desalojado sin problemas en las elecciones siguientes. Los verdaderos liberales sostuvieron firmemente que la economía de mercado, el único sistema económico que garantiza una mejora progresiva del bienestar material de la humanidad, solo puede funcionar en una atmósfera de paz inquebrantable. Abogaron por el gobierno de los representantes electos del pueblo porque dieron por sentado que solo este sistema preservará la paz, tanto en los asuntos internos como en los extranjeros. Lo que separaba a estos verdaderos liberales de la mayoría ciega de los autoproclamados radicales era que basaban su optimismo con respecto al futuro de la humanidad, no en la confianza mística en la infalibilidad de las mayorías, sino en la creencia de que el poder de un argumento lógico sólido es irresistible. No dejaron de ver que la inmensa mayoría de los hombres comunes son demasiado aburridos y demasiado indolentes para seguir y absorber largas cadenas de razonamiento. Pero esperaban que estas masas, precisamente a causa de su embotamiento e indolencia, no pudieran ayudar a respaldar las ideas que los intelectuales les trajeron. Desde el buen juicio de la minoría culta y desde su capacidad para persuadir a la mayoría, los grandes líderes del movimiento liberal del siglo XIX esperaban la mejora constante de los asuntos humanos.
En este sentido, hubo un acuerdo total entre Karl Menger y sus dos primeros seguidores, Weiser y Bauer. Entre los documentos no publicados de Menger, el profesor Hayek descubrió una nota que dice: no hay mejores medios para revelar el absurdo de un modo de razonamiento que dejar que siga su curso completo hasta el final. A los tres les gustaba referirse a la argumentación de Spinoza en el primer libro de su Ética, que termina en la famosa frase: sane sicut lux ipsamet tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi. Miraron con calma la propaganda apasionada de la escuela histórica y del marxismo. Estaban completamente convencidos de que los dogmas lógicamente indefendibles de estas facciones serían eventualmente rechazados por todos los hombres razonables precisamente por su absurdo, y que las masas de hombres comunes seguirían necesariamente el liderazgo de los intelectuales 12. La sabiduría de este modo de argumentación debe verse en la evitación de la práctica popular de desestimar una supuesta psicología contra el razonamiento lógico. Es cierto que a menudo los errores en el razonamiento son causados por la disposición del individuo a preferir una conclusión errónea a la correcta. Incluso hay multitud de personas cuyos afectos simplemente les impiden pensar directamente. Pero está muy lejos del establecimiento de estos hechos a las doctrinas que en la última generación se enseñaron bajo la etiqueta de sociología del conocimiento. El pensamiento y el razonamiento humanos, la ciencia y la tecnología humanas son el producto de un proceso social en la medida en que el pensador individual se enfrenta tanto a los logros como a los errores de sus predecesores y entra en una discusión virtual con ellos, ya sea para sentir o disentir. Es posible que la historia de las ideas haga comprensibles las fallas de un hombre, así como sus hazañas, al analizar las condiciones en las que vivió y trabajó. Solo en este sentido está permitido referirse a lo que se llama el espíritu de una era, de una nación, de un medio. Pero es un razonamiento circular si uno trata de explicar el surgimiento de una idea, y mucho menos de justificarla, refiriéndose al entorno de su autor. Las ideas siempre brotan de la mente de un individuo, y la historia no puede decir nada más sobre ellas que el hecho de que un individuo definido las haya generado en un instante definido de tiempo. No hay otra excusa para el pensamiento erróneo de un hombre que la que un gobierno austriaco declaró una vez con respecto al caso de un general derrotado, que nadie es responsable de no ser un genio. La psicología puede ayudarnos a explicar por qué un hombre falló en su pensamiento. Pero tal explicación no puede convertir lo que es falso en verdadero. Los economistas austriacos rechazaron incondicionalmente el relativismo lógico implícito en las enseñanzas de la escuela histórica prusiana. En contraste con las declaraciones de Simaale y sus seguidores, sostuvieron que existe un conjunto de teoremas económicos que son válidos para todas las acciones humanas, independientemente del tiempo y el lugar, las características raciales y nacionales de los actores, y sus características religiosas, filosóficas y éticas. La grandeza del servicio que estos tres economistas austriacos han prestado en mantener la causa de la economía contra la vana crítica del historicismo no puede ser sobrevalorada. No inferían de sus convicciones epistemológicas ningún optimismo con respecto a la evolución futura de la humanidad. Lo que se diga a favor del correcto pensamiento lógico no prueba que las generaciones venideras de hombres superarán a sus antepasados en esfuerzo y logros intelectuales. La historia muestra que una y otra vez los periodos de maravillosos logros mentales fueron seguidos por periodos de decadencia y retroceso. No sabemos si la próxima generación engendrará personas capaces de continuar en la línea de los genios que hicieron los últimos siglos tan gloriosos. No sabemos nada acerca de las condiciones biológicas que permiten a un hombre dar un paso adelante en la marcha del avance intelectual. No podemos excluir la suposición de que puede haber límites para el ascenso intelectual del hombre. Y ciertamente no sabemos si en este ascenso no hay un punto más allá del cual los líderes intelectuales ya no puedan convencer a las masas y hacer que sigan su ejemplo. La inferencia sacada de estas premisas por los economistas austriacos fue que si bien es deber de una mente pionera hacer todo lo que sus facultades le permitan realizar, no le corresponde el hacer propaganda por sus ideas, y menos aún usar métodos cuestionables para hacer que sus pensamientos sean aceptables para la gente. No les preocupaba la circulación de sus escritos. Menger no publicó una segunda edición de su famoso Grundsätze, aunque el libro estuvo agotado hace mucho tiempo. Las copias de segunda mano se vendieron a precios altos, y el editor lo instó una y otra vez a dar su consentimiento. La principal y única preocupación de los economistas austriacos era contribuir al avance de la economía.
Nunca intentaron ganar el apoyo de nadie por otro medio que no sea por el poder convincente desarrollado en sus libros y artículos. Observaron con indiferencia el hecho de que las universidades de los países de habla alemana, incluso muchas de las universidades austriacas, eran hostiles a la economía como tal y más aún a las nuevas doctrinas económicas del subjetivismo. 1. La escuela austriaca y Austria. Cuando los profesores alemanes adjuntaron el epíteto austriaco a las teorías de Menciar y sus dos primeros seguidores y continuadores, lo hicieron en un sentido peyorativo. Después de la batalla de Königgrätz, la calificación de algo como austriaco siempre tuvo tal coloración en Berlín, que el cuartel general del Heist, como Herbert Spencer lo llamó con desprecio. Pero el intento de desprestigio se les vino en contra. Muy pronto la designación de escuela austriaca se hizo famosa en todo el mundo. Por supuesto, la práctica de adjuntar una etiqueta nacional a una línea de pensamiento es necesariamente engañosa. Solo muy pocos austriacos, y para el caso, los no austriacos sabían algo sobre economía, y aún más pequeño era el número de aquellos austriacos a los que se podía llamar economistas, por muy generosos que pudieran ser los que confirieran esta denominación. Además, hubo entre los economistas austriacos algunos que no trabajaron en la misma línea que se llamó la escuela austriaca. Los más conocidos entre ellos fueron los matemáticos Rudolf Auspitz y Richard Lieben, y más tarde Alfred Amon y Joseph Schumpeter. Por otro lado, el número de economistas extranjeros que se aplicaron a la continuación del trabajo inaugurado por los austriacos fue en constante aumento. Al principio a veces sucedió que los esfuerzos de estos economistas británicos, estadounidenses y otros no austriacos se encontraron con la oposición en sus propios países y que sus críticos los llamaran irónicamente austriacos. Pero después de algunos años, todas las ideas esenciales de la escuela austriaca fueron aceptadas en general como parte integral de la teoría económica. Sobre la época de la desaparición de Menciar, 1921, 1. Ya no distinguía entre una escuela austriaca y otra economía. La denominación escuela austriaca se convirtió en el nombre dado a un capítulo importante de la historia del pensamiento económico, ya no era el nombre de una secta específica con doctrinas diferentes a las de otros economistas. Había, por supuesto, una excepción. La interpretación de las causas y el curso del ciclo económico que proporcionó a este escritor, primero su teoría del dinero y el crédito 2 y finalmente en su tratado La acción humana 3 bajo el nombre de teoría del crédito monetario o teoría de la circulación del crédito, llamada por algunos autores teoría austriaca del ciclo comercial. Como todas esas etiquetas nacionales, esto también es objetable. La teoría de la circulación del crédito es una continuación, ampliación y generalización de ideas desarrolladas por primera vez por la Carnegie School británica y algunas adiciones hechas por economistas posteriores, entre ellas el sueco Knut Wicksell. Como ha sido inevitable referirse a la etiqueta nacional, escuela austriaca, se pueden agregar algunas palabras sobre el grupo lingüístico al que pertenecían los economistas austriacos. Menciar, von Bauer y Weisser eran austriacos alemanes, su idioma era el alemán y escribieron sus libros en alemán. Lo mismo puede decirse de sus estudiantes más eminentes, Johann von Komorzinski, Hans Mayer, Robert Meyer, Richard Schiffler, Richard von Striegel y Robert Zuckerkandl. En este sentido, el trabajo de la escuela austriaca es un logro de la filosofía y la ciencia alemanas. Pero entre los estudiantes de Menciar, von Bauer y Weisser también había austriacos no alemanes. Dos de ellos se han distinguido por sus eminentes contribuciones, los checos Franz Kuhl y Karel Engels. 2. El significado histórico de la Methodenstreit. El peculiar estado de las condiciones ideológicas y políticas alemanas en el último cuarto del siglo XIX generó el conflicto entre dos escuelas de pensamiento, de las cuales surgieron la Methodenstreit y la denominación escuela austriaca. Pero el antagonismo que se manifestó en este debate no se limita a un periodo o país definido. Es perenne. Como es la naturaleza humana, es inevitable en cualquier sociedad donde la división del trabajo y su corolario, el intercambio de mercado, hayan alcanzado tal intensidad que la subsistencia de todos depende de la conducta de otras personas. En tal sociedad, todos sirven al prójimo y, a su vez, él sirve a los demás. Los servicios se prestan de manera voluntaria, para que un compañero haga algo por mí, debo ofrecerle algo que él prefiere abstenerse de hacer. Todo el sistema se basa en esta voluntariedad de los servicios intercambiados.
Las condiciones naturales inexorables impiden que el hombre goce un disfrute despreocupado de su existencia. Pero su integración en la comunidad de la economía de mercado es espontánea, el resultado de la idea de que no hay mejor ni, para el caso, ningún otro método de supervivencia abierto para él. Sin embargo, el significado y la importancia de esta espontaneidad solo son captados por los economistas. Todos aquellos que no están familiarizados con la economía, es decir, la inmensa mayoría, no ven ninguna razón por la cual no se debería obligar a otras personas a hacer lo que estas personas no estarían dispuestas a hacer por sí mismas. Si el aparato de compulsión física al que se recurre en tales casos es el del poder policial del gobierno, una fuerza de piquete ilegal cuya violencia tolera el gobierno, no hace ninguna diferencia. Lo que importa es la sustitución de la compulsión por la acción voluntaria. Debido a una constelación definida de condiciones políticas que podrían llamarse accidentales, el rechazo de la filosofía de la cooperación pacífica se desarrolló, en tiempos modernos, por primera vez en una doctrina integral de los sujetos del Estado prusiano. Las victorias en las 3 guerras de Bismarck habían intoxicado a los eruditos alemanes, la mayoría de los cuales eran funcionarios del gobierno. Algunas personas lo consideraron un hecho característico de que la adopción de las ideas de la escuela Simaale fue más lenta en los países cuyos ejércitos habían sido derrotados en 1866 y 1870. Por supuesto, es absurdo buscar cualquier conexión entre el ascenso de los austriacos, la teoría económica y las derrotas, fracasos y frustraciones del régimen de Habsburgo. Sin embargo, el hecho de que las universidades estatales francesas se mantuvieran fuera del camino del historicismo y la socialpolitik durante más tiempo que las de otras naciones ciertamente se debió, al menos en cierta medida, a la etiqueta prusiana asociada a estas doctrinas. Pero este retraso tuvo poca importancia práctica. Francia, como todos los demás países, se convirtió en un bastión del intervencionismo y la economía prohibida. La consumación filosófica de las ideas que glorifican la interferencia del gobierno, es decir, la acción de los agentes armados, fue lograda por Nietzsche y por George Sorel. Ellos acuñaron la mayoría de las consignas que guiaban las carnicerías del bolchevismo, el fascismo y el nazismo. Intelectuales que ensalzan los placeres del asesinato, los escritores que defienden la censura, los filósofos que juzgan los méritos de los pensadores y autores, no de acuerdo con el valor de sus contribuciones, sino de acuerdo con sus logros en los campos de batalla. 4 son los líderes espirituales de nuestra era de perpetua lucha. ¿Qué espectáculo ofrecieron aquellos autores y profesores estadounidenses que atribuyeron el origen de la independencia política y la constitución de su propia nación a un astuto truco de los intereses, y lanzaron miradas anhelantes al paraíso soviético de Rusia? La grandeza del siglo XIX consistió en el hecho de que, hasta cierto punto, las ideas de la economía clásica se convirtieron en la filosofía dominante del Estado y la sociedad. Transformaron el estatus tradicional de la sociedad en naciones de ciudadanos libres, el absolutismo real en el gobierno representativo, sobre todo, la pobreza de las masas de la antigüedad en el bienestar de las mayorías bajo el laissez-faire capitalista. Hoy en día, la reacción del estatismo y el socialismo está minando los cimientos de la civilización y el bienestar occidentales. Quizás tengan razón quienes afirman que es demasiado tarde para impedir el triunfo final de la barbarie y la destrucción. Sin embargo, esto puede ser una cosa es cierta. La sociedad, es decir, la cooperación pacífica de los hombres bajo el principio de la división del trabajo, puede existir y funcionar solo si adopta políticas que el análisis económico declara aptas para alcanzar los fines buscados. La peor ilusión de nuestra era es la confianza supersticiosa depositada en las panaceas que, como han demostrado los economistas de manera irrefutable, son contrarias a sus propósitos. Los gobiernos, los partidos políticos, los grupos de presión y los burócratas de la jerarquía educativa piensan que pueden evitar las inevitables consecuencias de medidas inadecuadas al boicotear y silenciar a los economistas independientes. Pero la verdad persiste y funciona, incluso si no se deja a nadie que la pronuncie. El peculiar estado de las condiciones ideológicas y políticas alemanas en el último cuarto del siglo XIX generó el conflicto entre 2 escuelas de pensamiento, de las cuales surgieron el Methoden y la denominación escuela austriaca. Pero el antagonismo que se manifestó en este debate no se limita a un periodo o país definido. Es perenne.